Los papeles del divorcio cayeron sobre la mesa de la cocina, mientras mis dos hijos recién nacidos dormían apoyados contra mi pecho. Y mi esposo sonreía como si acabara de ganar algo. «Fírmalo», dijo Brad. Detrás de él, su jefa, Vanessa Hall, estaba de pie en mi sala de estar con una mano apoyada sobre su hombro. Llevaba un elegante abrigo de lana color crema, labios pintados de rojo y esa expresión tranquila que tienen las personas, que creen que el dinero las hace intocables. Yo había regresado del hospital comunitario de Fort Frayne hacía apenas 3 días. 3 días. Tenía 42 años. Todavía me estaba recuperando de una cesárea de emergencia. Sobrevivía gracias al café del hospital y apenas 2 horas de sueño. Mientras sostenía a mis gemelos, que aún llevaban las pequeñas pulseras azules del hospital en sus tobillos. Mi bolsa militar seguía junto al armario de la entrada. Medio deshecha, mis botas aún se estaban secando cerca de la calefacción, porque aquella tormenta de diciembre había golpeado con fuerza el norte de Virginia. Miré a Brad y pregunté, ¿la trajiste aquí? Ni siquiera parpadeó. No hagas esto más feo de lo que ya es. Rachel, mi suegra, Diane, estaba junto a la barra de la cocina con los brazos cruzados. Se había quedado en nuestra casa para ayudar, aunque en realidad solo criticaba cómo doblaba las mantas de los bebés y repetía que darles fórmula era de madres perezosas. Vanessa recorrió mi cocina con la mirada, como si estuviera inspeccionando una propiedad antes de comprarla. Brad deslizó un sobre de papel manila hacia mí. Los papeles son justos. Tú te quedas con tus cosas personales. Yo me encargo de la casa. Casi me eché a reír. No porque fuera gracioso, sino porque mi cuerpo ya no sabía cómo reaccionar. ¿La casa? Pregunté. ¿La misma casa que pude conservar gracias al bono de mi reenganche en el ejército? Diane respondió de inmediato. No empieces otra vez con ese papel de mártir militar. Uno de los gemelos se movió entre mis brazos. Lo acomodé con cuidado sobre mi hombro. Abrió un momento su pequeña boca y volvió a quedarse dormido. Brad se inclinó hacia mí y habló en voz baja. «Rachel, te lo estoy pidiendo por las buenas. Firma esta noche». Fue entonces cuando lo vi con total claridad. No había miedo en su rostro. No había culpa, había confianza. Estaba convencido de que yo estaba demasiado cansada para luchar. Creía que una mujer que apenas llevaba 3 días fuera del hospital nunca tendría fuerzas para enfrentarse a él. Que apenas llevaba 3 días después del parto, con los puntos de la cesárea bajo el pantalón deportivo y 2 recién nacidos en brazos. Simplemente se rendiría. Le pregunté, ¿y a dónde se supone que vaya? Vanessa habló por primera vez. Hay refugios para situaciones como esta. ¿Situaciones como esta? Repetí. Lo dijo como si yo fuera un simple problema de agenda. Diane señaló la puerta principal. Toma a tus bebés y vete. Ya has avergonzado bastante a esta familia. El viento golpeó las ventanas con tanta fuerza que los cristales temblaron. Por un instante miré las medias navideñas que aún colgaban sobre la chimenea. La mía decía Rachel. La de Brad decía papá. Aunque desde que regresamos del hospital no había cambiado ni un solo pañal. No firmé. No grité. Tomé la bolsa de los pañales. Acomodé a mis 2 hijos dentro de mi abrigo lo mejor que pude y salí, caminando bajo la nieve. Cuando llegué a mi vieja Ford Escape, mis manos temblaban tanto que dejé caer las llaves 2 veces. Pero antes de encender el motor, hice una llamada. No llamé a la policía. No llamé a Brad. Llamé a mi comandante. La calefacción de mi vieja Ford Escape apenas expulsaba un poco de aire tibio que ni siquiera alcanzaba mis pies. La nieve seguía acumulándose sobre el parabrisas más rápido de lo que los limpiaparabrisas podían despejarla. Mis 2 bebés habían comenzado a llorar. Ese llanto desesperado de un recién nacido que acelera el corazón. Porque sabes que ellos no entienden el frío ni el miedo.
Solo saben que tienen hambre. Mi teléfono sonó antes de que siquiera pudiera salir del camino de entrada. Capitana Rachel Carter. Sí, señor. Era el coronel James Whittaker, mi comandante de batallón. Acabo de recibir tu mensaje. ¿Dónde estás? Miré por última vez la pequeña casa de ladrillo en Alexandria. Brad ya había cerrado la puerta principal. La luz del porche se apagó. Me estoy yendo de casa. Hubo unos segundos de silencio. Después preguntó con voz tranquila. ¿Tú y los bebés están a salvo? Nadie me había hecho esa pregunta en toda la noche. Tragué saliva con dificultad. Creo que sí. Creo que si no es una respuesta suficiente. Esas palabras rompieron algo dentro de mí. Por primera vez desde que Brad entró a la casa con Vanessa, empecé a llorar. No lloraba con fuerza. Solo eran lágrimas silenciosas que corrían por mi rostro mientras intentaba no despertar. Aún más a mis gemelos. El coronel Hueca me dejó llorar. No me interrumpió. Después de casi un minuto, habló con calma. Escucha con atención. Conduce hasta la Fish House de Walter Reed. Haré una llamada antes de que llegues. No puedo pedirle eso al ejército. Esto no es caridad. Capitana, has servido durante 21 años. Déjanos cuidar de una de las nuestras. 21 años. Afganistán. Kuwait. Incontables cumpleaños pasados en el extranjero. Incluso me perdí el funeral de mi madre porque mi unidad no pudo regresar a casa. Nunca le había pedido nada al ejército, excepto una nueva misión. Ahora solo necesitaba un lugar cálido donde dormir. 40 minutos después, una voluntaria llamada Marta me recibió en la puerta. Parecía tener poco más de 60 años y llevaba unas pantuflas de felpa debajo de su abrigo de invierno. ¡Ay, cariño!, dijo al ver a los bebés. No hizo preguntas. Simplemente abrió la puerta un poco más. Vamos a calentar a estos pequeños. A veces, la bondad hace mucho ruido. Y otras veces, suena como alguien calentando un biberón, mientras otra persona despliega una manta limpia. Esa noche, la bondad sonó como Marta diciéndome: ya preparé sopa de pollo. ¿Te gustaría un poco? No había comido nada desde el desayuno. Casi me eché a reír. Me encantaría. A la mañana siguiente llegó la realidad. En mi cuenta bancaria tenía exactamente $1.842. La hipoteca vencía en 12 días. Brad había cancelado mi acceso a nuestra tarjeta de crédito, conjunta antes de la medianoche. Lo descubrí cuando intenté comprar pañales por internet. Tarjeta rechazada. Lo intenté otra vez. Rechazada de nuevo. Me quedé mirando la pantalla. Lo había planeado todo. Marta miró por encima de mi hombro y dijo con serenidad: los hombres como ese normalmente siempre lo planean. Alrededor del mediodía, mi teléfono vibró. Era un mensaje de Brad. Que tu abogado se comunique con el mío. Nada sobre los bebés. Nada preguntando dónde estábamos. Nada preguntando si habíamos logrado llegar, sanos y salvos en medio de la tormenta de nieve. 5 minutos después llegó otro mensaje. No hagas esto más difícil. Vanessa y yo estamos siguiendo adelante. Vanessa y yo. Ni siquiera habían pasado 24 horas. Borré ambos mensajes. Esa misma tarde me reuní con una abogada de asistencia legal en la base. La mayo era Elena Brooks. Me escuchó sin interrumpirme. Cuando terminé, se recostó en su silla y preguntó: «Rachel, ¿quién pagó el enganche de la casa?» «Mis padres». «¿Y a nombre de quién estaba la escritura original?» «De mi padre y mío». Ella sonrió. «Interesante. ¿Qué quiere decir?» «Creo que tu esposo no entiende lo que acaba de hacer. Por primera vez desde que salí de aquella casa, sentí algo diferente al dolor. No era felicidad. No era deseo de venganza. Era curiosidad». La mayo R. Brooks abrió una carpeta.
Creo que debemos revisar todos los registros financieros que tu esposo ha manejado durante los últimos 5 años. Fruncí el ceño. ¿Por qué? Me miró directamente a los ojos. Porque los hombres que creen que ya ganaron suelen volverse descuidados. Y algo me decía que Brad llevaba siendo descuidado desde hacía mucho tiempo. Pasé la semana siguiente aprendiendo algo que ojalá ninguna mujer tuviera que aprender. Salir de un mal matrimonio es un proceso emocional. Desenredarlo legal y financieramente es un negocio. Cada mañana, a las 6 en punto, alimentaba a mis gemelos. Los acomodaba en su cochecito y caminaba por las tranquilas aceras alrededor de la house, mientras la nieve crujía bajo mis botas. El aire frío me ayudaba a despejar la mente. Los bebés normalmente se quedaban dormidos después de 10 minutos, dándome unos instantes de paz para pensar. Mientras ellos dormían, yo reunía documentos, escrituras de la casa, registros de la hipoteca, declaraciones de impuestos, pólizas de seguro, estados de cuenta bancarios. Al cuarto día, la mesa del comedor de la House parecía una oficina improvisada, cubierta de carpetas, papeles y documentos que empezaban a contar una historia muy distinta de la que Brad había querido hacerme creer. La mesa parecía más una sala de pruebas que un lugar para comer. Esa tarde, la mayoere, Elena Brooks, pasó después del trabajo con 2 cafés y un bloc de notas amarillo. «Has estado muy ocupada», dijo. No podía dormir. Ella sonrió con comprensión. La mayoría de las personas lloran después de un divorcio. Eso ya lo hice. Revisó los documentos durante unos minutos. De repente, su sonrisa desapareció. «Rachel, ¿sabías que Brad refinanció la casa el año pasado?» Levanté la vista, sorprendida. ¿Qué? Solicitó un préstamo utilizando el valor de la vivienda como garantía. Negué con la cabeza. Yo nunca firmé nada. La mayoere Brooks giró uno de los documentos hacia mí. Según esto, si lo hiciste. Miré la firma. Se parecía a la mía. Casi. Tenía la misma inclinación, las mismas iniciales y el mismo trazo al final del apellido. Pero no era mi firma. Durante mi carrera militar había firmado miles de documentos de despliegue. Conocía mi propia escritura mejor que nadie. Alguien la había practicado. La mayoere Brooks dijo en voz baja. Esto podría ser una falsificación. Por un instante, sentí que me faltaba el aire. Aquella casa no era solo una vivienda. Había pertenecido a mis padres antes de que se jubilaran y se mudaran a Tennessee. Cuando Brad y yo nos casamos, mi padre aceptó transferirme la propiedad, porque quería que algún día mis gemelos crecieran en el mismo hogar donde yo había crecido. Brad había pedido un préstamo de casi $300.0 usando la casa como garantía, sin decirme una sola palabra. ¿A dónde fue todo ese dinero? Susurré. Esa será nuestra siguiente pregunta, respondió la mayoere Brooks. 2 días después, la respuesta comenzó a aparecer. No vino del banco. Vino de Facebook. Una compañera de trabajo de Brad publicó fotografías de la fiesta navideña de la empresa. Vanessa aparecía a su lado luciendo unos pendientes de diamantes que yo nunca había visto. El pie de foto decía, celebrando otro año de ganancias récord. Alguien comentó, me encanta su nueva casa de playa. ¿Casa de playa? Brad y yo nunca habíamos tenido una casa de playa. Entré al perfil de Vanessa, y allí estaba. Había una foto de Vanessa de pie en la terraza de una casa con vista a la bahía de Chesapeake. Detrás de ella estaba Brad, con un brazo rodeando su cintura. La fecha de publicación era de 8 meses atrás. 8 meses. Bajé la mirada hacia mis gemelos, que dormían tranquilamente a mi lado. Eso significaba que Brad ya mantenía una relación con ella mientras nosotros elegíamos los nombres de nuestros hijos.
mientras pintábamos la habitación de los bebés, mientras sostenía mi mano durante las consultas prenatales. Cerré la computadora portátil. No porque estuviera furiosa, sino porque, de repente, todo tenía sentido. Esa noche, mi padre me llamó. ¿Cómo están mis nietos? Comen sin parar. Eso significa que están sanos. Sí, ¿lo están? Hubo un largo silencio. Después preguntó con suavidad. ¿Y tú? Estuve a punto de mentir. Pero, en lugar de eso, le conté todo. Cada detalle. Cuando terminé, mi padre permaneció en silencio durante varios segundos. Finalmente dijo, Rachel, necesito decirte algo. ¿Qué ocurre? Nunca transferí completamente la propiedad. Fruncí el ceño. ¿Qué quieres decir? La escritura todavía requiere mi firma para cualquier refinanciación o venta de la casa. ¿Me incorporé de inmediato? ¿Qué? Insistí en incluir esa cláusula después de que Brad empezara a hacer demasiadas preguntas sobre el valor de la propiedad. Sentí que el corazón me latía con fuerza. Entonces, si refinanció la casa sin mi autorización. Mi padre soltó un profundo suspiro. Es posible que haya cometido fraude hipotecario. Por primera vez comprendí que aquello ya no era simplemente la historia de un esposo cruel que había abandonado a su familia. Brad había construido su nueva vida sobre mentiras. Y las mentiras dejan documentos. Muchísimos documentos. La Mayoere Brooks tenía razón. Cuanto más seguro se sentía Brad de haber ganado, más errores cometía. El lunes siguiente comenzó igual que todos desde que mi vida se había derrumbado. Alimentar a los gemelos. Cambiar pañales. Responder los correos del Departamento de Recursos Humanos del Ejército. Reunirme con mi abogada. Y fingir que no estaba completamente agotada. Por suerte, los niños ya habían adoptado una rutina. Cada 3 horas pedían su biberón. Entre una toma y otra, cerraban sus diminutos dedos alrededor de los míos. Como si me recordaran que todavía tenía una razón para seguir adelante. Alrededor de los míos y se quedaban dormidos sin ninguna preocupación en el mundo. Verlos me recordaba por qué no podía permitirme tomar decisiones impulsivas. Necesitaba tomar decisiones inteligentes. A las 9:00 de la mañana, la Mayoere Elena Brooks entró en la oficina legal con una carpeta gruesa bajo el brazo. Tengo algo importante. Colocó varios estados de cuenta bancarios sobre la mesa de reuniones. ¿Recuerdas el préstamo sobre el valor de la vivienda? Asentí con la cabeza. Logramos rastrear la Mayoere parte del dinero. Señaló una transacción resaltada. $96.0. Luego otra. $41.5. Y otra más. $78.0. Fruncí el ceño. ¿Qué estoy viendo? ¿Me pasó otra hoja? Un concesionario de automóviles de lujo. El pago inicial de la casa de playa. Joyería de alta gama. Me llevé una mano a la boca. Dios mío. ¿Y esto? Señaló la última transferencia. Hall Executive Consulting LLC. Miré el nombre con atención. Vanessa Hall. Así es, dijo la Mayoere Brooks. Transfirió dinero directamente a la empresa de Vanessa en varias ocasiones. La sala quedó en silencio. Susurré. Usó nuestra casa para financiar la vida de otra mujer. La Mayoere Brooks terminó la frase por mí. Exactamente. Aquella misma tarde recibí un correo electrónico del abogado de Brad. El asunto decía, oferta final de acuerdo. Lo abrí. Brad quería prácticamente todo. La casa, su cuenta de jubilación, los ahorros conjuntos, incluso la antigua mesa de comedor de nogal que había pertenecido a mi abuelo. Al final del documento aparecía una frase. La señora Carter no tiene una capacidad realista para mantener la vivienda conyugal.
Me eché a reír. De verdad me reí. La Mayore Brooks levantó la vista. ¿Qué tiene de gracioso? Él cree que estoy arruinada. Ella sonrió. Eso puede jugar a nuestro favor. Esa misma noche, mi padre llegó conduciendo desde Nessie. Había pasado casi 10 horas en la carretera. Apareció con su vieja chaqueta de franela y cargando suficiente. Comida casera como para alimentar a medio vecindario. En cuanto vio a los gemelos, el rostro de mi padre se iluminó con una ternura que no le había visto en mucho tiempo. Aquí están mis niños. Tomó a cada uno de sus nietos con enorme cuidado y, después, me miró fijamente. Has perdido peso. He estado muy ocupada. No, has estado sobreviviendo. No me pidió permiso para abrazarme. Y hasta ese momento no me había dado cuenta de cuánto necesitaba ese abrazo. Durante la cena, mi padre dejó otra carpeta sobre la mesa. Antes de venir pasé por la oficina del registro del condado. La abrí. Dentro había copias de los registros de la propiedad, las escrituras originales, los documentos del préstamo. Uno de los papeles tenía una nota adhesiva amarilla que decía: «Falta una firma». Lo miré. ¿Es la tuya? Asintió. Así es, presentaron los documentos de la refinanciación, sin mi firma certificada por notario. Entonces, la falsificaron. Desde luego no la obtuvieron de mí. Se recostó en la silla y añadió: Rachel, dirigí una empresa de construcción durante 40 años. He visto a muchas personas hacer trampas. Y aprendí una cosa muy importante. ¿Cuál? La primera mentira siempre necesita otra para mantenerse en pie. 3 días después apareció esa segunda mentira. Brad me llamó. No para preguntar por los gemelos. No para disculparse. Su voz sonaba sorprendentemente alegre. ¿Rachel? ¿Qué quieres? Escuché que tu padre ha estado investigando los registros del condado. No respondí. Él soltó una pequeña risa. No servirá de nada. ¿Qué no servirá? Todo el papeleo ya está hecho. Te escucho muy seguro. Lo estoy. Entonces dijo algo que hizo que se me cortara la respiración. Y no esperes que nadie de Channel 7 responda a tus llamadas. Sentí un nudo en el estómago. ¿De qué estás hablando? Sé que has estado entrevistándote para trabajar allí. Solo 3 personas sabían que yo había solicitado recientemente el puesto de asuntos públicos en Channel 7 News de Washington, como parte de mi transición tras mi próxima jubilación del servicio activo. Esas personas eran el director de la cadena y Vanessa. Su empresa de consultoría gestionaba alianzas con medios de comunicación corporativos. En ese instante comprendí algo aterrador. Brad no solo había intentado quitarme mi casa, también estaba intentando destruir mi futuro profesional. Brad no solo intentaba quitarme la casa, también quería destruir la carrera que había construido. Durante 21 años de servicio, terminé la llamada sin decir una sola palabra más. Después tomé nuevamente mi teléfono, pero esta vez no iba a llamar a mi abogada. Iba a llamar a alguien que me debía un favor desde hacía 15 años. Alguien que trabajaba dentro de Channel 7. Y, por primera vez desde que todo comenzó, sentí que tenía un plan. A la mañana siguiente estaba de pie frente a la Fisher House, sosteniendo una taza de café que ya se había enfriado. Los gemelos dormían tranquilamente en el interior. Por un momento, el mundo parecía estar en silencio. Entonces mi teléfono vibró. ¿Rachel Carter? La voz me resultó familiar, incluso después de tantos años. ¿Linda? Linda Morales soltó una pequeña risa. Me preguntaba si todavía me reconocerías. Habíamos trabajado juntas en Afganistán en 2010. En aquel entonces ella era especialista en asuntos públicos del ejército. Después de dejar el servicio militar, construyó una brillante carrera en el periodismo televisivo y ahora era la
directora de noticias de WJLA, televisión. Chanel est en Washington. Además, era una de las 3 personas que sabían que yo había sido entrevistada para el puesto de comunicaciones. Me alegra que me hayas llamado, dijo. Casi no lo hago. Lo imaginé. Me apoyé en la barandilla. Necesito preguntarte algo. Adelante. ¿Alguien te pidió que no me contrataras? Se hizo un largo silencio. Finalmente respondió. Sí. Sentí que el estómago se me encogía. ¿Quién? Una mujer llamada Vanessa Hall. Cerré los ojos por un instante. Linda continuó. Dijo que estabas emocionalmente inestable después del parto. Afirmó que tenías problemas de ira y que no eras apta para trabajar en una redacción de noticias. Solté una breve carcajada, no porque fuera gracioso, sino porque aquella mentira era tan absurda que costaba creerla. Ni siquiera la conozco. Lo sé,